Así que la vez pasada habían visto actividades del 1 al 10. O sea, lo más importante de todos modos son los circuitos en serie, en paralelo y mixtos, con la ley de Ohm, y la otra formulita que van a necesitar es la de resistividad, que vamos a verlo en el tercer ejercicio, un ejemplo. De todos modos, creo que estaba en un video, en la actividad 5, donde hablaba de resistividad y resolvíamos uno de los ejercicios. En este caso, el 11 nos muestra este gráfico, este esquema de un circuito que tiene dos baterías. Todo está, acá dice, dos baterías iguales conectadas en serie y dos resistencias o resistores de 15 ohms y de 25. La intensidad de corriente que circula por el circuito es de 0,3 amperes. Así que mi primera pregunta es, aunque creo que el enunciado ya lo dice, ¿qué tipo de circuito es? En serie. Muy bien. Es en serie. ¿Y recuerda qué sucedía cuando era en serie? Con respecto al voltaje, la intensidad y las resistencias. ¿Es siempre la misma? ¿Qué cosa? La intensidad. Sí. Muy bien. Es como si circulara agua por acá y siempre es la misma. Y entonces, a continuación va a venir una pregunta, nos pregunta cuánto es la intensidad, ¿no? Acá dice 0,3. Pero bueno, repasemos el resto de los conceptos. El voltaje va a ser la suma, ¿no?, de los voltajes individuales. De todos modos, esto es equivalente a poner una sola batería del doble del valor. Después la vamos a hallar. Como dijo Bill Martín, la intensidad es la misma en cualquiera de los puntos. Y para obtener la resistencia equivalente, simplemente lo que vamos a hacer es sumar todas las resistencias. En este caso solo tenemos dos. Y algo importante, que si se corta en algún punto, deja de funcionar el circuito. Esto es como venían, no sé cómo vienen ahora, las lamparitas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Se quemaba uno de los foquitos y listo. Se arruinaba todo. Tenemos que buscar uno por uno a ver dónde estaba cortado. Entonces, habitualmente lo que se hace en un hogar o en las construcciones arquitectónicas es usar circuitos en paralelo. Entonces, esta es la pregunta que ya contestó Martín: ¿qué intensidad de corriente pasa por cada resistor? Es siempre la misma, 0,3 amperes, lo decía el enunciado. ¿Cuál es el voltaje de cada batería? ¿Cómo la podemos hallar? Con la fórmula de la ley de Ohm. Exactamente, sí. Con la ley de Ohm, acuérdense. B es igual a I por R. O sea, el potencial o diferencia potencial es igual a intensidad por resistencia. O voltaje igual intensidad por resistencia. Siempre hago el mismo chiste, si quieren. Acuérdense de Virginia y se van a acordar la formulita. B es igual a I por R. De acá pueden despejar cualquiera de las incógnitas que le vayan pidiendo. En este caso nos piden esta. ¿Y qué pasa? I es la misma en todo el circuito, pero ¿y la R? Porque debería ser la resistencia de todo el circuito. ¿Cómo la hallo? Sumás las dos resistencias. Exactamente. Sumamos las dos. En este caso, llamamos resistencia equivalente a la suma de R1 más R2. Los valores eran 15 ohms más 25 ohms, me daba 40. Entonces, con ese valor, el de la intensidad que ya lo tenía, obtengo el valor del voltaje. Estos son 0,3 amperes por 40 ohms. El resultado nos da en voltios, 12 voltios. Es el total de las dos baterías. Como las dos baterías nos decían que eran iguales, dividimos por 2, entonces cada una tiene 6. Entonces, ¿qué voltaje se aplica a cada resistor? Porque en este caso
como el voltaje es directamente proporcional a la intensidad, la resistencia es inversamente proporcional a esa intensidad. Así que como las dos resistencias, unas de 15 y otras de 25, son distintas, el voltaje que aplica a cada resistor es distinto también. ¿Y cómo lo hacemos? Usamos la ley de Ohm nuevamente. En este caso, fíjense, estoy aplicando para el primer resistor, que valía 15, por lo tanto lo multiplico por la intensidad de corriente, y me da 4,5. Y ahora vamos a sacar para el segundo resistor, pero rápidamente me pueden decir cuánto debería valer. Haces 12 menos 4,5, 7,5 sería. Exactamente, porque esa suma de los dos voltajes me tiene que dar 12, que era el total. Acá, bueno, lo hice directamente multiplicando usando la misma fórmula. Pero bien podría haber restado, como bien dice Martín, los 12 voltios, le resto a 4,5 y obtengo el otro resultado. De todos modos, por las dudas, capaz que conviene usar este, por si esta cuenta la hicimos mal, ¿no es cierto? Es la primera. Pero después, bueno, verifican que la suma de los dos tiene que dar el total. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Y por lo que dije antes, ¿no? Porque es directamente proporcional a la intensidad del voltaje, y esa resistencia es inversamente proporcional a la intensidad. Es decir, que cuanto menor es el resistor o la resistencia, la caída potencial también es menor. Acá vemos otro circuito. El circuito de la figura está alimentada por una pila de 1,5 volts. Tenemos una resistencia R1 de 3 ohms, la 2 que vale 3 ohms también, y la R3 que vale 6. ¿Qué tipo de circuito tenemos acá? En Paralelo. paralelo. En paralelo solamente una Y parte. en serie. Entonces, estos dos estarían en paralelo. Y este estaría en serie. Y esos se llaman circuitos, no sé si lo decía en la teoría. Mixtos. Ahí está, mixto. Combinan un poco de serie, un poco en paralelo. Vamos a ver cómo se puede resolver esto. Y acá vamos a recordar qué pasa en un circuito en paralelo. O sea, los voltajes, como dice acá, son siempre los mismos, a diferencia del que está en serie. La intensidad ya en parte no es la misma. Digamos que esos 0,3 que decíamos antes, por ejemplo, en el ejemplo anterior, viene circulando por acá, pero acá, como ven, se bifurca. Es decir, que esos 0,3 que vienen acá deberían distribuirse y dividirse entre la R2 y la R3. Ahora vamos a ver después qué valores tomamos. Pero la suma de esas dos me tiene que dar 0,3. ¿Se entiende? Es como el caudal, ¿recuerdan? La cantidad de agua que pasa debe ser la misma, pero se distribuye en dos partes. No necesariamente iguales, ¿eh? Y en este caso, para hallar la resistencia equivalente, tienen esta formulita, que podría ser medio enrevesada y complicada. Yo hice algún otro ejercicio, habrán visto en la práctica, usando esa directamente, pero reconozco que a muchos a veces les cuesta recordar cómo sumar fracciones. Entonces, si quieren, quizá esta es un poquito más fácil, ¿no? Simplemente he pasado la resistencia equivalente abajo dividiendo al 1 y todo esto acá, a la derecha. Pueden resolverla de esta forma, suman estas fracciones y después la dan vuelta. Ahora lo van a ver. Al dar la vuelta tenemos el resultado de la resistencia equivalente. Y justamente nos piden eso. ¿Cómo debemos resolver esto? Voy un paso atrás. Estos dos que están en paralelo, lo resuelvo como en paralelo. Y entre comillas lo transformaríamos como una sola
resistencia equivalente para que quede en serie con esta otra, la R1. Entonces, acá claro, estoy resolviendo esa parte del paralelo. Y voy a poner 1 sobre la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazo. ¿Cuánto varía R2? 3 ohms. R3, 6 ohms. Hago esta suma de fracciones. Como verán, saqué el denominador común el 6. 6 dividido 3 me da 2, por 1, 2. 6 dividido 6 me da 1, por 1, 1. Así que arriba me queda un 3 y abajo un 6, que dividido es un medio. Y ahora lo que decía, no puedo tener ahí abajo el ohm, lo tengo que dar vuelta, porque la resistencia está acá dividiendo también, doy vuelta a la ecuación y me queda que esa resistencia equivalente es igual a 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Y ahora qué saco? La resistencia equivalente de todo el circuito. Tengo estos 2 ohms, que son los que acabo de hallar para la parte en paralelo, y la resistencia 1, que era la de la parte en serie, que vale 3, la sumo directamente, ¿no? Ya estoy tratándolo como si todo fuese en serie. Eso me da 5 ohms. Así que ahora nos pide la intensidad de corriente, que circula por cada elemento, y la intensidad de corriente total. ¿Qué sacarían primero? ¿La total o la de cada elemento? La total. Sí, es más conveniente sacar la total, porque además vamos a aplicar la ley de Ohm. Acá vamos a hallar la resistencia equivalente, resistencia total, y vamos a despejar de ahí la I, que es lo que nos están pidiendo, la intensidad de corriente. Y el voltaje también nos lo daban, era 1,5. Así que acá lo despejo, ¿no? Es ahí total, llamémosle, diferencia de potencial, 1,5 volts dividido 5 ohms. Y eso me da 0,3 amperes. Esa intensidad, cuando llega a la bifurcación, y es lo que nos pide acá, ¿no? ¿Cuánto vale para cada elemento? Es lo mismo que estoy explicando acá. Se va a distribuir para cada rama, y lo vamos a hallar de la siguiente manera. Acá he puesto que el voltaje es igual a el voltaje que pasa por R1 más el voltaje que pasa por las otras dos. Entonces vamos a hallar este voltaje en R2 y R3, que es la parte en paralelo, y va a ser, como siempre, la ley de Ohm, la intensidad, siempre 0,3, multiplicado por la resistencia equivalente que habíamos hallado, que eran 2 ohms. Así que este es el voltaje para esa parte, 0,6. Y ahora sí vamos a hallar, con este voltaje, cuánto vale la intensidad por cada uno de los resistores. Para el 2, la intensidad 2 va a ser ese 0,6 dividido 3, que es el valor de esa resistencia, me da 0,2 amperes. Y para la resistencia 3, vamos a llamarlo la intensidad 3, va a ser este mismo voltaje, 0,6, dividido 6 ohms, que es el valor de esa resistencia, me da 0,1. Como pueden ver, la suma de estos dos me da 0,3, que era la que circula por todo el circuito. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces como verán acá, en circuitos de este tipo, el voltaje varía, ¿no? De acuerdo a la resistencia. Así que nos pregunta, el voltaje aplicado a cada elemento. Para la parte en paralelo ya lo obtuvimos, 0,6. Y después simplemente, para la resistencia 1, ¿qué voltaje tiene? Iba a ser el total, que era 1,5, menos la parte en paralelo, que era 0,6. Así que eso me da 0,9 volts en la resistencia 1.
Creo que ahí se termina ese. Sí. ¿Alguna consulta? Y acá vamos al 13. Una persona recibe una descarga eléctrica de 300 miliamperes estando descalza y con el cuerpo mojado. Suponemos en este caso, la resistencia del cuerpo es de 2000 ohms. Vamos a aclarar acá que un ampere es equivalente a 1000 miliamperes. Entonces, 300 miliamperes podrían ser 0,3. Bueno, me adelanté acá, pero aplicando la ley de Ohm, vamos a obtener voltaje, ya que tenemos la intensidad y tenemos la resistencia. Así que el voltaje va a ser de 600 voltios. Este es el valor que vamos a usar para ir contestando las otras preguntas. Dice, en la misma situación, ¿qué descarga recibiría si no estuviera mojada la persona? En este caso suponemos 1000 ohms la resistencia del cuerpo. Así que aplicamos una autoridad a la descarga, es decir, la intensidad de corriente que va a atravesar a la persona. Esperemos que no pase eso, porque más si está mojado. Veamos, usamos la misma fórmula de siempre, despejamos la intensidad. Me queda voltaje sobre la resistencia. Por eso decía que usamos estos 600 voltios. Y en este caso lo vamos a dividir por 100.000 ohms, ¿no? Que es la resistencia del cuerpo mojado. Y este me da el resultado, 0,006 amperes. Esto, por supuesto, lo pueden escribir con notación científica, si quieren. Yo voy a poner 6 por 10 a la menos 3. Pero si lo dejan así, también está bien. Ahora nos pregunta, ¿qué pasaría si estuviese parados una alfombra de goma de 8 centímetros de espesor? La resistividad de la goma, acá nos la plantea como 10 a la quinta ohms por metro. En la práctica verán que a la derecha, como siempre, hay como una pequeña tabla de valores para diferentes materiales. Creo que ahí no está la goma, por eso acá la pusieron. En caso de un examen se los van a dar ese valor. Y las unidades son ohm por metro, a veces puede venir en ohm por centímetros. Y además, completando el enunciado, tiene una superficie de apoyo de 500 centímetros cuadrados. Bueno, acá es donde se combinan la otra formulita, la de la resistividad, porque nos están dando el espesor, nos están dando la resistividad y nos están dando la superficie. Así que le voy a aplicar acá esta fórmula. Resistividad es igual a esta ρ, que es coeficiente de resistividad, que sale de tabla, por la longitud, por la S. S es de sección, pero en definitiva es un área, porque imagínense que estamos hablando de resistencias eléctricas, en general son cables. Entonces, L sería la longitud del cable, y ese va a ser el cable cortado transversalmente, ¿no? Y al ser redondo, va a ser una superficie circular. En este caso, acá no sabemos, puede ser otro tipo de, bueno, es una alfombra de goma, así que lo más probable es que sea cuadrada o rectangular, ¿no? Pero bien podría ser redonda. Pero ya nos dan la superficie, que vamos a poner acá, y la longitud habla de espesor, bueno, vamos a tomarlo como esa longitud, 8 centímetros. Obviamente, para cada elemento, para cada material, tenemos una resistividad distinta. Eso es lo que viene en las tablas, y alguien ya lo midió por nosotros. Acá vamos a aclarar que nos conviene trabajar siempre con las mismas unidades. Yo decidí trabajar todo en metros,
Es por eso que 8 centímetros lo voy a expresar en metros también, como 0,08. Esto ya viene en metros, y esto que está en centímetros cuadrados, lo voy a pasar a metros cuadrados. Otra forma sería que pasen todo esto a centímetros. Y acá recordamos entonces que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros por 100 centímetros. Eso me da 10.000 centímetros cuadrados. Hago regla de 3 simples, los 500 centímetros cuadrados se transforman en 500 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ustedes lo pueden hacer como quieren. Otra vez pasar estos centímetros, como dije antes, los metros son 100 centímetros, esto lo multiplico por 100, entonces me va a quedar 10 a la 7. Yo lo hice en metros en este caso. Y esta es la resistividad de la goma. Entonces pongo el coeficiente de resistividad, 10 a la quinta ohms por metros, por 0,08, que es el espesor, pero lo tomo como esa longitud, y dividido la sección. 500 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Como verán, metro por metro se hace metro cuadrado y se cancela con este otro, porque el resultado me tiene que dar en ohms, ¿no? La resistencia a la goma. Y esto es 160.000 ohms. En las actividades del 1 al 10 había ejercicios similares. Quizá en algunos le preguntaban cuál era la sección, por lo tanto les daban los otros datos. Pero como verán, es esta formulita simplemente que deben recordar, y de ahí despejar la incógnita que les puedan dar. Cualquiera de estas. Para eso, obviamente, seguramente les van a dar todos los otros datos. ¿Qué podría suceder? Que en esta sección, por ejemplo, que sea una circunferencia, les den el radio o el diámetro y con eso vayan a la sección, ¿no? Con pi por radio al cuadrado. Entonces, bueno, como pongo ahí, es un circuito con dos resistencias. Uno es la persona y la otra es la alfombra de goma. Entonces, la resistencia equivalente son 2.000 ohms más 160.000, me da 162.000 ohms. Luego aplicamos otra vez la intensidad de corriente despejada de la ley de Ohm, va a ser el voltaje, que eran los 600 que vimos al principio de todos, dividido esta resistencia, 162.000, y nos da este número raro. Si quieren lo puedo dejar acá. 0,0037 amperes. De todos modos, ese valor después lo vamos a comparar, si quieren, con el siguiente inciso. Vamos a ir. Que es si la persona estuviese seca y está parada sobre la alfombra de goma. Entonces calculo esa intensidad, pero la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de, porque es un circuito con dos resistencias, ¿no? La persona seca más la resistencia de la alfombra. Esos valores ya nos lo habían dado. Cuando estaba seco, el cuerpo tenía una resistencia de 100.000 ohms. La de la alfombra la hallamos recién con la formulita de la resistividad. Eso me dio 160.000 ohms, la suma 260.000 ohms. Entonces después simplemente aplico la ley de Ohm nuevamente, despejo la I, y divido los 600 volts, divido los 260.000 y me da este valor. 0,0023 amperes. Bueno, y este número, por preguntar algo, ¿es menor o mayor al anterior? Menor. Es menor, sí. Bueno, y tiene lógica porque la persona está seca. Así que puede resistir un poco más el paso de la corriente. En cambio, como el agua es conductora, tiene más posibilidades de quedarse electrocutado.
Y creo que ahí terminó lo de hoy.